¿Cuánto le cuesta en dinero, en plata, a un restaurante entregar únicamente servicio y no entregar hospitalidad? Analicemos un restaurante que tiene un ticket promedio de $30, unas ventas promedio de $100,000 mensuales, una rentabilidad neta esperada del 15% y en promedio atiende 3.333 clientes al mes con esos números. Ahora viene el escenario 1, en el cual simplemente atienden a la gente con lo mínimo. El cliente viene, le despachan, lo atienden, lo mínimo, servicio. En ese caso, el restaurante logra una recompra de únicamente el 20%. Solamente uno de cada 5 clientes que viene vuelve al restaurante. Si el cliente que sí compra 4 veces al año, le da que el lifetime value por un año nada más, el valor de vida de cliente, es de 30 por 4, $120. Pero como solo el 20% de los clientes recompra, usted le aplica ese porcentaje y le da que el lifetime value promedio de los clientes se cae únicamente a $24. Esto porque el 80% de los clientes no recompró y eso es el total del lifetime value de ellos, realmente se vuelve cero después de la primera compra porque no vuelven a comprar. Miramos los 3.333 clientes que vienen cada mes, lo multiplicamos por 24 y las ventas futuras potenciales de esos clientes con esa tasa de recompra me da casi $80,000. Ahora este restaurante decide trabajar en hospitalidad, entrena al personal, invierte, adquiere el kit de servicio de nosotros, entrena al personal con el juego en las 7 variables de servicio y logra una recompra tremendamente buena del 50%. Y ahora aparece un factor que no existía antes, que es el de las recomendaciones, y logran que el 25% de los clientes lo recomienden y esa recomendación en promedio puede llegar hasta 5 personas más. El lifetime value de $30 por 4 visitas sigue siendo de $120, pero ahora el 50% del total de los clientes no recompra, por lo tanto el lifetime value promedio del restaurante de los clientes se disparó a $60. Y si logramos ese 25% de recomendaciones, eso quiere decir que 833 clientes nos van a recomendar. Si logramos en promedio 5 clientes, que es un número tremendamente bueno, nos da 4.165 clientes nuevos potenciales. A ese lifetime value de $120 nos da una venta potencial adicional de casi $500,000. Multiplicamos los 3.333 clientes por $60 del lifetime value promedio y nos da casi $200,000 de venta adicional con la base de clientes que están recomprando. Sumo esos dos valores y me da casi $700,000 de venta potencial adicional por trabajar en hospitalidad. Mientras el servicio básico con los números analizados da únicamente casi $80,000 de venta potencial adicional, con la hospitalidad, las recomendaciones, la tasa de recompra, pasamos a unas ventas potenciales de casi $700,000. Y si lo multiplica por 12 meses, le da unas ventas potenciales adicionales de más de $7 millones. Con el mismo local, con el mismo mercadeo, con el mismo personal, con la misma inversión, trabajando en desarrollar temas de hospitalidad. La hospitalidad y los entrenamientos de servicio no son un tema estético, son un tema financiero. ¿Cuánto le cuesta a un restaurante no subir los precios a tiempo cuando suben los costos y los gastos? Que esperemos unos días, esperemos unas semanas a ver cómo se desarrolla, o simplemente no tengo costos actualizados. Miremos, analicemos un restaurante que tiene ticket promedio de $30, ventas en promedio de $100,000 mensuales. En promedio lo bajamos a cuántos clientes al día llegan y en promedio son 111 clientes al día. Tenemos un costo de materia prima del 35% en promedio $10.5 por cada plato se van en materia prima. Margen de contribución unitario del 65% y con esto el restaurante puede ser rentable. Pero ahora suben los insumos súbitamente por un cambio en el clima, por un cambio en una cosecha, por un cambio en una sequía, en promedio 10%, que le da $1.05 por cada plato. Y usted dice, pero eso qué tanto es $1.05 por cada plato, eso no es nada. Por 3.333 tickets promedio que vende cada mes, le da $3.500 solo en ese ítem. Lo divide entre 30 días y le quedan casi $117 adicionales de costo diario. Y adicionalmente usted se descuidó y la nómina, que pesa un 30%, tuvo un ajuste que les cuesta el 23% y usted se demoró, que vamos a esperar un poquito a ver cómo se desarrolla, lo cual le da $6.900 adicionales. Usted suma esos dos valores y le da $10.400 adicionales entre los costos y los gastos, y probablemente hay otros factores que subieron que usted no está teniendo en cuenta. Lo divide entre 30 y le da $347 adicionales de costos y gastos diarios que el restaurante tiene que pagar. Si usted mira los $10.400 con respecto a los $15,000 que esperaba ganarse en el mes, pierde el 69% de las utilidades de ese restaurante por esa demorita, por esperar un poquito. Y con esa demora está poniendo en riesgo la realidad financiera de su restaurante porque no está haciendo lo que tiene que hacer. La subida de precios en restaurantes de alta diferenciación que entregan alto valor para los clientes no debería ser problemática. Los restaurantes que son de bajos precios y de bajos costos tienen que volverse expertos en optimizar los costos y los gastos y la materia prima, la operación, la tecnología, porque de otra forma hay clientes que no van a poder o no van a querer pagar esa subida de precio y el restaurante se va a poner en riesgo en el largo plazo. ¿Cuánta plata perdemos en el restaurante por no vender
vender bebidas especiales, tés calientes, cafés calientes al final de la experiencia. Miremos. Analicemos un restaurante mediano que vende $150,000 mensuales, $35 de ticket promedio. Eso quiere decir que atiende en promedio 4,286 clientes cada mes, en promedio 143 clientes cada día. Y ahora analizamos el final de la experiencia de consumo del cliente y no tenemos nada. No estamos teniendo ni bebidas calientes, ni bebidas especiales, ni nada para el final. Pero el restaurante empieza a trabajar y logra que el 30% de los clientes les compre una bebida especial, una bebida adicional de $7 caliente al final, que mejora el cierre de la experiencia. Eso quiere decir que 1,286 clientes en promedio compraron $7 adicionales, lo cual nos da $9,000 aproximadamente cada mes adicionales de venta. Si lo divido en la cantidad de clientes, inclusive esto impacta en más de $2 el ticket promedio, que aumentó y quedó en más de $37,1. Las ventas mensuales subieron a $159,000 y al año nos da en ventas casi $108,000, casi un mes adicional de ventas casi gratis, con trabajo en el guión, con trabajo en la hospitalidad, con trabajo en el portafolio, con trabajo interno en el restaurante, sin tener que traer más clientes, mejorando la experiencia del cliente. Si usted le calcula solamente el 15% de rentabilidad a esa parte de la venta, que probablemente es más porque es venta adicional con la misma estructura, le da que el restaurante neto le quedan más de $16,000 adicionales al año solamente en esas bebidas calientes al final de la experiencia. El cierre del consumo del restaurante típicamente está menospreciado y subatendido, y hay una posibilidad de potenciar los resultados económicos y también de potenciar la experiencia con unos productos diferenciados. ¿Cuánto dinero le cuesta a un restaurante tener meseros distraídos con el celular? Miremos. Tomemos un restaurante full service que tiene un ticket promedio de $25, vende en promedio $100,000 mensuales, lo cual nos da 4,000 clientes cada mes. Lo dividimos entre el número de días y nos da en promedio 133 clientes por cada día. Ahora viene la bomba. Uno de cada 20 mesas nada más se da cuenta que el mesero está distraído y se molesta. Solamente el 5% de los clientes. 4,000 clientes al mes por el 5% me da 200 clientes, lo divido entre 4 personas por mesa en promedio y me da que en promedio 50 mesas al mes se molestan porque el mesero no está pendiente por estar distraído con el celular. Calculamos un lifetime value del cliente con un 30% de recompra, 6 visitas en promedio al año para esos clientes fieles y tiempo de vida de únicamente 3 años para esos clientes. $25 por 0,3 por 6 por 3 me da en promedio un lifetime value de $135 para esos clientes frecuentes. Si lo saco por mesa, lo multiplico por 4 y nos da $540 por mesa. Ahora viene cuánto cuesta el detallito de las 50 mesas afectadas. Lo multiplico por los $540 del lifetime value de esas personas y me da $27,000 al mes perdidos en venta futura potencial. $324,000 de venta futura potencial perdida al año, únicamente si el 5% de los clientes se molesta, que puede ser mucho más. Si esas 200 personas molestas le cuentan en promedio a 5 personas, son 1,000 personas potenciales que nunca van a probar el restaurante. Si solamente el 20% de esas 1,000 deciden no ir, nos da 200 personas, lo multiplico por 135 y nos dan otros $27,000 de venta potencial perdida de clientes que nunca van a venir por esos comentarios negativos. Otros $324,000 adicionales de venta potencial perdida al año por ese voz a voz negativo. En total, ese restaurante tiene un daño de ventas potenciales por mala percepción de servicio por el manejo de celulares de hasta $54,000 de venta potencial al mes y hasta $648,000 de venta potencial al año, más de $6 millones en los siguientes 10 años. Eso es mucha plata para estarla botando cuando usted está bregando a traer clientes todo el tiempo. ¿Cuánto vale cada silla en su restaurante? ¿En cuánto impacta la estructura financiera? Miremos. Analicemos un restaurante que vende en promedio $100,000 y tiene una estructura financiera en el cual gasta en materia prima el 35%, tiene un ticket promedio de $25, una renta de 10%, una nómina del 30% y otros gastos entre marketing, servicios, mantenimiento y demás que suman otro 15%, lo cual los deja con $90,000 de los $100,000 gastados todos los meses entre costos y gastos. Un punto de equilibrio de $90,000 para ese restaurante con una rentabilidad ajustada. Es decir, que necesita vender en promedio $3,000 el día para no perder ni ganar nada, únicamente para llegar a punto de equilibrio. En el primer escenario hay un restaurante que tiene 40 sillas. 90,000 dividido en 40 nos da que cada silla necesita vender $2,250 cada mes. $75 al día, lo divido entre el ticket promedio y me da que cada silla tiene que venderse 3 veces al día, todos los días del mes, únicamente para llegar a punto de equilibrio. Es muy difícil que ese restaurante vaya a ser rentable con esa estructura financiera y con esa capacidad de sillas instalada. En el segundo escenario tenemos
Analicemos el restaurante con 60 sillas. $90.000 dividido en 60 da que cada silla tiene que vender al mes en promedio $1.500. Divido los $3.000 diarios entre las 60 sillas que tengo y da que cada silla tiene que vender $50 diarios todos los días en promedio. Lo divido entre $25, que es el ticket promedio, y me da que tengo que vender por cada silla 2 tickets promedio absolutamente todos los días del mes. Con estos números, ese restaurante exige disciplina. Es difícil llegar, pero puede tener alguna viabilidad. Ahora este restaurante instala 80 sillas de capacidad instalada. Sigue con el mismo punto de equilibrio de $90.000 dividido en 80 sillas. La venta mínima para punto de equilibrio por silla por mes baja a $1.125. Siguen siendo $3.000 diarios de venta mínima para punto de equilibrio en promedio. Los divido entre los 80 y nos da que cada silla en promedio necesita vender $37.5 diarios. Aproximadamente 1.5 tickets promedios al día, lo cual requiere movimiento, requiere ventas, pero va siendo más viable y más rentable el modelo de negocio. La capacidad instalada en sillas no es un tema de decoración, no es un tema de diseño, es un tema financiero. Y hay restaurantes monocanal, monomodelo de venta, monomarca, monoproducto que venden solo en una franja, donde si no tienen la capacidad instalada suficiente, nunca van a ser rentables. ¿Cuántas sillas necesita mínimo un restaurante para no quebrar? Miremos, vamos a tomar un restaurante full service, monocanal, es decir, vende únicamente on-premise en salones, sala, instalaciones físicas, mono momento de consumo, vende únicamente al mediodía y la franja de rush hour de horas pico es de 1 a 3 de la tarde. El resto del día casi no vende, aún así abre todos los días. Tiene un ticket promedio de $25, un food cost de un 35%, renta del 10%, nómina del 30%, otros gastos reales que se mueven alrededor del 15% y eso los deja con una estructura apretada. Y si vende $100.000 mensuales, lo deja con un punto de equilibrio cercano a los $90.000, que es un poco ajustado. En el primer escenario vamos a analizar ese restaurante con capacidad instalada de 40 sillas. $90.000 de punto de equilibrio dividido en 30 días me da $3.000 al día que tiene que vender en promedio mínimo ese restaurante para no ganar ni perder plata. Pero realmente, como vende solo en 2 horas, tienen que salir de esa franja horaria esas ventas. Con 40 sillas, $3.000 al día dividido en 40 me da que cada silla todos los días en esa franja horaria debe vender $75 en promedio. Con ticket promedio de $25 quiere decir que tiene que rotar 3 veces, tiene que tener 3 tickets promedio vendidos en esa franja horaria de 2 horas y simplemente no va a ser posible, el restaurante no lo va a lograr. Con esa capacidad instalada, ese restaurante ahí nunca va a llegar a punto de equilibrio. Subimos a 60 sillas con esos mismos números, seguimos teniendo que vender $3.000 diarios dividido en 60 sillas, nos da $50 por silla en las mismas 2 horas, nos da 2 tickets promedio en esa franja que tenemos que estar vendiendo, nos da un tiempo máximo de estadía por persona de 1 hora en promedio, apretado, difícil, tiene que ser un restaurante de mucha capacidad instalada, mucha rotación, pero nos vamos acercando, podríamos llegar a ser rentables. Ahora analizamos un restaurante de 80 sillas que quiere ser muy rentable y quiere llegar por lo menos a los $100.000, no al punto de equilibrio. Eso nos da $3.333 el diario para que nos quede ya una rentabilidad y no solamente punto de equilibrio. Lo divido entre 80 sillas y me da $41.7 que tengo que vender en esa franja horaria por silla en promedio por día. Lo divido entre los $25 de ticket promedio y me da que en promedio tengo que vender 1.7 tickets promedio por silla por día en esas 2 horas. Sigue siendo ajustado, pero vemos cómo el impacto de las sillas va mejorando la estructura financiera. Hay que revisar la estructura del porcentaje de nómina, del porcentaje de renta y otras cosas para buscar otras rentabilidades, pero sin un número de sillas suficiente, ese restaurante sencillamente nunca va a ser rentable.